Buenas noches a todos. Hola, Orián, buenas noches. Espera que organice aquí que hay eco. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches a todos. Papi, mira. Un momento. Buenas. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Sí, aquí escucho bien. Buenas noches. Dorian, creo que tienes que utilizar audífonos porque suena mucho eco cuando hablas. Sí, correcto. ¿Te presto los míos? No sé, es el que va a la conferencia. ¿Qué dijiste? Mantener el Zoom 5 minutos, aquí quitar el volumen, aquí quitar el Sí, volumen. ya sé. ¿Cómo me pesa? Falta aquí poner el volumen en estudios y aquí quitar este y poner listo. Ay, Aló. papi, hace todo. No. Es muy inteligente, Juan. Vamos a hacer un equipazo tú y yo para ayudar a mucha gente. ¿Listo? Creo que ya. Entonces, ¿esperamos unos 5 minutos o empezamos? Yo creo que empecemos. Sí, empecemos de una, Orián. Ok, perfecto. Agrándelo para que más o menos un poquito. Otro, ahí ya, ese está perfecto ahí, este está perfecto acá. Agrándelo. Listo, buenas noches a todos. Ahora pantalla. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Permítame que estoy organizando el eco que se genera.
¿Aló, me escuchan mejor? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Dorian. Todavía pareciera que suena mucho eco. Sí, se escucha mucho eco, ¿no? Mucho, sí, hola, hola. Y ahí vuelve y habla, Dorian, y ahí le puse mute a todo el mundo, a ver. Aló. Sí, sí, hay eco ahí. Ah, no sé. Sí, está como con eco y no sé si estés utilizando audífonos o tienes con parlantes el... Déjame, es que extiendo pantallas. Pero ya, creo que ya. Sí, ahí se escucha mejor, dale. Bueno, ya habíamos visto esta parte de esta presentación. Está bien. Aló. Sí, ahí se escucha. ¿Sí? Bueno, entonces hablábamos el tema hoy. No. No.
Aló. Hola, hola. Ahora sí. ¿Tú? Hola, Orián. Bueno, ahora sí. Excusen ahí la interferencia. Mejor, mejor. No, ya está mejor. Perfecto. Entonces aquí voy a compartir. No había desconectado. Ese es un entrenamiento. ¿Sabías que ese entrenamiento, ese ejercicio lo hacemos en el entreno ¿Cuál? o lo hicimos? ¿Cuál? El que estaba haciendo ahí de las 4 personas haciendo pases y de 2 Súper. defendiendo, lo hicimos hoy. Diego, tienes que cerrar el micrófono. Ya, gracias. Listo, por fin. Creo que ya. Yo creería que, Hanner, para que ahora sí empecemos a grabar, ¿no? Por favor. Bueno, entonces, pues les sugiero que los demás el micrófono lo silencien. Para evitar ahí de pronto ruidos, interferencia. Y ahora abrimos unas sesiones. Claro que también, cualquier persona que tenga una pregunta, pues inmediatamente que la realicemos y no sea un tema tan magistral. Bueno, esta presentación ya la habíamos realizado anteriormente en la reunión que tuvimos. La estoy volviendo a poner porque considero que hay muchas personas nuevas y es importante también que nos quede esto claro, ¿cierto? Entonces, el tema básico es fondos de inversión y los fondos de inversión están asociados, bueno, perdón, me presento, yo soy Dorian Flores Ríos y soy inversionista hace unos 18 años. Tengo experiencia en forex y futuros, luego pasé a acciones y opciones y fondos de inversión. ¿Okay? Cuando hablamos de una forma ideal de invertir, mitigando riesgos, pues la forma de mitigar riesgos es haciendo una diversificación. Y esa diversificación de activos, pues básicamente lo vemos en todo tipo de inversión, o todo tipo de inversión de inversionista que lo hace de una forma correcta. Entonces, lo típico es no poner los huevos en la misma canasta, se tienen que distribuir, y esa distribución pues es acorde al perfil de cada tipo de inversionista. ¿Okay? Como una forma de diversificación muy interesante están los fondos de inversión colectiva, ¿sí? Y básicamente un fondo de inversión colectiva se trata de un producto financiero donde muchas personas se reúnen, ahorrar un dinero, y hay una captación de dinero para generar una rentabilidad sobre este. E igualmente, pues se define un administrador y ese administrador pues se define unas reglas básicas de administración sobre ese fondo. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los inversionistas ponen unas reglas básicas, esas reglas básicas obligan a que ese administrador opere los fondos allí puestos y los invierta solamente en un consenso de productos financieros que están en el mercado y son una cantidad de productos financieros. Entonces, este ejemplo de diversificación lo vamos a ver reflejado en las fichas técnicas, que es básicamente el valor agregado que queremos dar acá y es ver las fichas técnicas, poderlas interpretar, poder ver un fondo de inversión y decir si es rentable o no, o acorde a mi perfil, cómo ingreso a un fondo y defino si puedo estar
un mes, 3 meses, un año en una inversión en el mismo. Bueno. Perdón acá. Era lo que veíamos de una situación actual o plan de inversión. Y esa situación actual, plan de inversión, pues hablábamos de lo primero que debemos empezar es una valoración económica personal y o familiar. Lo ideal es que sea familiar, ¿cierto? Entonces, en este caso, por lo menos, si yo no conozco mi economía, no administro mi economía, pues es difícil que vaya y opere en mi vida, en cualquier figura o cualquier negocio que esté, es difícil que actúe de forma correcta. Entonces, una recomendación es esa valoración económica personal. Esa valoración económica pues sale de un listado de deudas o créditos o productos que debo tener y sobre los cuales tengo que pagar unos intereses. Entonces es importante, es más, no solo unos productos financieros, son los costos de vida. Y miren la frase que está abajo. En lugar de centrarse en la rentabilidad soñada, comience con la rentabilidad necesaria para mantener su nivel de vida. Entonces lo ideal es empezar por ahí. Somos seres inconformes y la inconformidad pues lleva a que creamos tener rentabilidades altas, y eso no es malo, es importantísimo, es buenísimo, pero pues hay que hacerlo paso a paso, es lo ideal, ¿cierto? Entonces lo inicial es esa valoración económica personal, ideal hacer su lista de gastos, de costos, esos costos fijos, en fin, y allí define lo que se llama el índice de riqueza, ¿sí? Ese índice de riqueza es los días que usted puede estar viviendo sin tener que recurrir a un ingreso, fijo, ¿no? Entonces, defino esa valoración económica y luego paso a un plan de pago de créditos, a un plan de ahorro y a un plan de optimización de costos. ¿Por qué lo considero importante? Pues es básicamente si yo no, ojo, no es que la optimización de costos se lleve o se interprete como una persona tacaña o que tenga sacrificios. Porque una cosa es esfuerzos, otra cosa son sacrificios. Entonces, que haga sacrificios para optimizar costos. Pues no es a ese punto. Pero sí yo debo tener debo tener mi plan de costos y la optimización de costos que puedo hacer para mejorar mi plan financiero. ¿Qué recomendaba? Pues inicialmente con un plan de ahorro de un 10%, ese 10% da para que invierta uno en un primer fondo de inversión. Ese fondo de inversión, acorde al tipo de inversionista, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pues voy definiendo si quiero una baja, media o alta rentabilidad. Y asimismo, pues hay unos riesgos asociados. El tercer punto, ya en la ejecución del plan, son tener objetivos claros y específicos, ya los hablaba en la reunión pasada, y donde decía que debíamos definir muy exactamente lo que queríamos ser como inversionistas. Queríamos proyectar, tener objetivos específicos claros a corto plazo, mediano, largo plazo. Entonces es importante escribirlo, compartirlo, que ese compartir genera compromiso con mi entorno y hasta con otras personas, si lo consideran. Una cuarta etapa sería un ahorro ya, llegar al 30%, realizar 3 inversiones de riesgo conservador y moderado, y allí pues vamos a ver un tema de una estrategia, cómo se operan esos fondos. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, bueno, varias personas que han tenido experiencia con fondos, dice, me fue mal, no tuve utilidad, no gané, en fin, o me devolvieron menos de lo que había invertido, mi capital, en fin. Y sucede es porque no hay una estrategia de operación acorde al tipo de riesgo de inversión del fondo. ¿Okay? El quinto punto ya sería, estamos hablando de un ahorro del 40%,
ese ahorro del 40% que me permita hacer un mínimo de 6 a 12 inversiones de riesgo conservador, moderado y alto. Habla de 6 inversiones, pero pues eso se da acorde a la situación actual de cada inversionista. Entonces, si yo tengo, si puedo asumir unos niveles de riesgo, tengo un tipo de perfil de alto riesgo, pues puedo tomar otra estrategia y decir, puedo tener mínimo 6 fondos de inversión, otra cantidad moderados y otra cantidad conservadores. ¿Por qué les digo que siempre hay que tener, independientemente del tipo de inversionista que sea, si es arriesgado? Es porque debo tener una estrategia de aterrizar tasas. Eso no se los había dicho nunca, pero esa estrategia de aterrizar tasas me asegura que yo tenga una alta rentabilidad, tenga esa rentabilidad y la amortigüe en otro fondo de menos rentabilidad. Entonces, estoy aplicando lo mismo que se llama interés compuesto, pero estoy asegurando la gran utilidad que tuve en un fondo de alto riesgo. ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok. Bueno. No, por ahora no. Avancemos. Ok, gracias. Ya esto habíamos visto una parte y habíamos dicho que criterios para seleccionar un fondo de inversión. Entonces, primero, la pregunta es, ¿he alguna vez realizado diversificación de activos? Quizás muchos de nosotros la hemos hecho y la hemos hecho de forma natural, ¿cierto? Sin pensarlo, hemos hecho un tema de diversificación. Pero en este caso, es también acorde al tipo de inversión mínimo, tener de 2 a 6 diversificaciones por inversionista. ¿Cuál es este tipo de perfil de inversionista? Conservador, moderado, dinámico. Entonces, yo ponía un ejemplo y decía que uno, pues no, a pesar que somos traders y que nos conocemos ya en gran parte en este tipo de inversión, pues no conocemos otros aspectos que nos llevan a tomar decisiones, a decir que yo pueda tener un capital en un fondo y dejarlo o monitorearlo semanalmente o mensualmente o trimestralmente. Entonces eso me da también un perfil de inversión. Otro punto importante, ¿cuál es la inflación anual de tu país? Es importante conocerlo. Es porque les hablaba hace días que uno debe tener un poder adquisitivo del dinero, conservarlo o aumentarlo. Y por eso es que uno crea o se mete un tipo de inversión. Pues si uno se mete un tipo de inversión, se lo hace es por tener una rentabilidad. Pero esa rentabilidad debe superar la inflación, el IPC, de donde lo vayas a hacer. Porque si no, estás perdiendo poder adquisitivo del dinero. Perdón. Ya. La inflación, ¿quién sabe la inflación en Colombia cuánto está? Escríbanlo ahí, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Dorian. Ok. ¿Saben cuánto es la inflación? Ok. Bueno, entonces, a la fecha, la inflación en Colombia está en 3,09, ¿sí? 3,09. Aunque la inflación puede ser un indicador, ese indicador, siendo realistas, puede tener muchos factores que lo alteran y no puede reflejar, a veces no refleja la realidad. Entonces lo vemos también en otros países donde el costo de vida es altísimo, todo ha tenido un incremento altísimo, pero al final saca la dirección de estadística del país y dice, pues la inflación es tanto, ¿sí?
pero de todos modos, sí es la base importante para saber que mi poder adquisitivo de dinero no lo estoy perdiendo. Eso es importantísimo. Entonces, todo tipo de inversión que realice, independientemente de que sea fondo de inversión o no, pues debo estar por encima del costo de vida. O si no, estoy perdiendo ese poder adquisitivo. Bueno, ¿cuál es el capital de inversión que tiene disponible? Y eso es importantísimo por dos cosas. Uno, ese capital va a estar, quiere estar a la vista, que ese capital sea a la vista. ¿Qué es a la vista? Es que yo pueda conservar, consultar todos los días ese capital y retirarlo en cualquier momento con una diferencia de horas o día hábil, ¿sí? En el peor de los casos. Es dinero a la vista. Entonces yo estoy en un fondo de inversión con dinero a la vista, con un tiempo de permanencia mínimo, que sea de un mes, por ejemplo, de un mes, y eso me da una rentabilidad X. Entonces, al mes puedo retirarlo automáticamente o antes si no hay una penalidad. Entonces voy dando ya algunos tips al respecto y si tienen duda, pues las voy resolviendo. ¿Qué tipos de fondo busca? Ok, entonces los tipos de fondo están asociados a varias características de los mismos y de las entidades. ¿A qué me refiero? Hay fondos abiertos, hay fondos cerrados. Los fondos abiertos pues permiten que yo, mi capital, o pueda ingresar nuevos capitales en diferentes periodos de tiempo. O sea, no importa un periodo específico, puedo aumentar mi capital y, y se verá reflejado en el rendimiento del mismo, la rentabilidad del mismo. Ahora, ¿qué es cerrado? Pues un fondo de inversión cerrado básicamente tiene un tiempo definido, un monto mínimo definido y no permite que se recapitalice, o sea, que ingrese más capital aprovechando algún incremento de la rentabilidad. Entonces, ya el fondo es cerrado y no permite ninguna adición o modificación o retiro anticipado, la gran mayoría de ellos. ¿Qué rentabilidad esperas? Eso es importantísimo porque a veces no sabemos que tenemos una perspectiva de una rentabilidad, pero esa rentabilidad, si la comparamos con otros productos financieros, ni siquiera, un fondo de inversión puede ser muy superior o puede asemejarse a otros productos, pero estos otros productos tienen costos ocultos que me perjudican esa misma rentabilidad. ¿Okay? Entonces es importante tener esa rentabilidad. Buscas fondos en otros países, ¿y eso es por qué? Porque hay otros tipos de inversiones. Ejemplo, yo hago un tipo de inversión, por ejemplo, en Panamá o en Estados Unidos, invierto en fondos, y cuando uno invierte en fondos, pues debe tener en cuenta allí otras variables. Y esas variables están relacionadas básicamente a la divisa, ¿sí? Entonces, obviamente, a la devaluación o valoración de la divisa en la cual tengo el fondo. Eso se vuelve también una segunda forma de inversión, porque hay estacionalidades donde sé que el dólar sube o el dólar baja, o en este caso puedo tener otro tipo de divisa, y ese comportamiento pues, me permite que haga doble rentabilidad. ¿Qué es esa doble rentabilidad? La primera, una rentabilidad que me dio el fondo. Dos, el momento ideal para monetizar ese dinero. ¿Y qué es monetizarlo? Pues hacer el momento de cerrar el fondo, traer el dinero a mi cuenta en Colombia y hacerme la negociación con la mesa de dinero. ¿Sí? Ese momento, pues es el ideal que yo debo calcular donde la divisa esté lo más rentable en mi caso para que tenga una doble rentabilidad. Bueno, otro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo?
¿Alguna pregunta? No, por el momento bien, está todo entendido, ¿no? De mi Ok. parte no. ¿Durante cuánto tiempo se podrá dejar el dinero en el fondo? Hay una Entonces, pregunta en el chat. ¿hay pregunta en el chat? Permítame. No veo ahí. No. ¿Tres algo? Si se escucha, no escucho nada. Tengo idea de las personas que no saben invertir, colocan su dinero en un fondo de inversión. De hecho, no quería que nadie manejara su dinero, podría hacer un comentario. No entendí la pregunta. Tengo la idea de que las personas que no saben invertir colocan su dinero en un fondo de inversión. De hecho, dije no quería que nadie le manejara su dinero. ¿Podría hacer algún comentario? Ah, ok. Ok, entendido. Entonces, pues hay dos puntos. Hay dos puntos. Alguna vez les decía que es un costo de oportunidad. Entonces, si yo tengo una cantidad de dinero importante o hablemos, qué sé yo, $100,000, pues esos $100,000 debo pensar cómo diversificarlos, cómo protegerlos ante situaciones especiales, porque pues todo no puede estar en la bolsa, ¿sí? La bolsa, en se puede presentar cualquier situación especial en la bolsa, eh, puede afectarme completamente y mi dinero está todo allí, ¿sí? Entonces, estos son los riesgos de tener todo el dinero en una sola canasta, ¿sí? Debo tener una diversificación, sea el tipo de negocio que sea. Es diferente, importante, por ejemplo, que uno tenga control de su negocio, eso es importantísimo, pero ese control hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde me da el tiempo para tener un control total de todos los negocios, ¿sí? Por eso tener una serie de ingresos pasivos, que esos ingresos pasivos me lleven menos tiempo de dedicación y pueda tener una buena rentabilidad. Entonces, respetable. De hecho, hay un punto importante donde dicen que el dinero en efectivo es el rey. Entonces, pues es el costo de oportunidad para poder hacer otros negocios y tenerlo allí. Pero pues también estoy perdiendo cada año que pase, con el tiempo, un poder adquisitivo de ese dinero si no lo tengo una rentabilidad adecuada o por lo menos que supere el IPC. Bueno, Ok, entendido. listo. ¿Ese durante cuánto tiempo es un dinero? Bueno, en este caso también se encontrará tipos de fondos y esos tipos de fondos se adaptan a esa necesidad también. Puedo tener un fondo de un mes, porque ese es otro punto. Yo puedo tener mi dinero aquí guardado, qué sé yo, 100,000 pesos, 200,000 pesos, 1 millón de pesos, 10 millones, 100 millones en este momento y no tener ninguna rentabilidad. Al mes me lo estaré gastando en otro, me estaré haciendo un gasto o posiblemente una inversión, pero dejé de percibir unos ingresos, una rentabilidad sobre ese dinero quieto. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, grandes empresas, el mismo Ecopetrol, los mismos bancos, las mismas entidades financieras en todo el mundo, lo que hacen, es más, hasta las mismas empresas con dinero que rota, lo que hacen es invertirlo en fondos por días y sobre ese pues tiene una rentabilidad y esa rentabilidad es importante sobre esos días, pues les permite tener mejores resultados. Y estamos hablando que ese es un ejercicio que muchas empresas o hacen 24 veces al año o lo hacen 12 veces al año, ¿sí? Entonces, si yo no lo hiciera por tener el control del dinero, pues estaría dejando de percibir un ingreso. No lo miren solo en un mes o en un año, proyéctelo a 10, 20 años. Estamos hablando de un dinero importantísimo. Bueno, continuemos. Estos eran unos ejemplos de fondos de inversión. Estos son unos, perdón.
estos top de mejores fondos de inversión son ejemplos que puse para que vean posibles rentabilidades mensuales que sean efectivas anuales y acorde a la volatilidad, ¿sí? Entonces, hablaba, por ejemplo, de protección acciones Ecopetrol, que en este momento está negativo, está muy negativo, pero es un fondo que tiene una recuperación en corto tiempo muy rápida. El monto de inversión es de 5 millones, ¿sí? Hay uno importante también, protección. Protección, ahora vamos a ver algunas fichas. No importa estos valores, si están desactualizados, están de hace un mes. Entonces, pues hay una rentabilidad importante. Por ejemplo, yo debo fijarme en la estabilidad de ese fondo. Y en la estabilidad del fondo, pues me lo puede dar la rentabilidad anual. No el año corrido, sino la rentabilidad del año. Entonces, esa rentabilidad, por ejemplo, me da un 14.63. Y ese 14.63, pues es muy interesante, porque primero estamos hablando muy por encima del IPC. Dos, esa rentabilidad no se tiene en gran parte de procesos, proyectos o productos de forma desatendida. No es fácil tenerla. Y es una rentabilidad que supera cualquier producto financiero, cualquier producto, excepto obviamente si yo estoy como trade y tengo una rentabilidad de ese dinero, ¿sí? Entonces, si estoy como trade y tengo una cantidad de dinero y estoy apostando, estoy dedicado a tener una rentabilidad mucho más alta, pues es perfecto, ¿sí? Y en este caso, pues hay otras opciones como lo son estos fondos que generan ese tipo de rentabilidades. Imagínense pensar en una rentabilidad de 199%, ¿sí? Entonces hablamos de 199% en un dinero que no ha requerido mayor dedicación. Obviamente cuando estamos hablando de estas rentabilidades y esa volatilidad es porque son de alto riesgo. Y cuando son de alto riesgo, pues requieren un monitoreo más detallado y un tema de una estrategia mucho más aterrizada. Cuando hablo de aterrizada es, primero, pues que debo tener un perfil de trade también, porque debo saber en qué momento estoy diversificando, en qué momento ingreso al producto, al fondo, y en qué momento me salgo, ¿sí? Obviamente hay unas gráficas que me permiten ver el comportamiento. Todos estos fondos están basados ¿en qué? En los mismos productos que operamos. Estamos hablando en índices, ¿sí? Estos productos se basan en su creación, en su creación y rentabilidad en índices. Y así una serie de fondos que podemos entrar ahora a revisar. Hay otros fondos que están mucho más estables, ¿cierto? Son conservadores, moderados, me están dando una rentabilidad mayor a ese IPC, y algunos requerirán algún pacto de permanencia. Pero hay fondos de inversión desde 10.000 pesos. Entonces es muy importante no considerar un hábito de ahorro de esa forma. O sea, ingreso mi dinero a un fondo de inversión y ese fondo de inversión me está dando una rentabilidad, sea pesos, pero me está dando una rentabilidad sobre ese. Ahora, estos fondos hay que proyectarlos también en X tiempo para ver el resultado, el poder de los mismos. ¿Y cuál es el poder de los mismos? Pues tener una cantidad de fondos, diversos fondos, en 6, 12, un año, 2 años, 3 años, ¿sí? Cuando hago todo ese ejercicio, pues se ve un tema del poder del interés compuesto allí reflejado, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que debemos considerar. Súper, ok. ¿Listo? Igual, entonces hablábamos que hay de todo, de 1 millón, de 200, en fin, no importa. Pero
acorde, eso se va y se perfila acorde al tipo de inversión, acorde al tipo de inversionista. Hablábamos de cómo, voy a pasar acá y voy a mostrarles ya lo que es algunas fichas técnicas, ¿sí? Hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Ok. Permítame. ¿Cómo puedo acceder a estos fondos? ¿Debo encontrar un broker? Ok, muy buena pregunta. No, no se debe encontrar un broker. De hecho, en Colombia, desde el 2013 ya se reguló más los fondos de inversión y exige a los fondos, siempre pues han existido algunas fichas técnicas, pero las fichas técnicas no han tenido como una estandarización. Entonces, el mercado fue regulándose, ya ahora es mucho más estricto. Cuando estoy hablando de fondos y yo estoy presentando fondos, son fondos completamente regulados. ¿Regulados por quién? Por la... Perdón, ok. Regulados por, por todos los entes de control, perdón acá. Listo. Ok. Entes de control financiero. Y pues allí está la superfinanciera. Por ejemplo, podemos entrar a la página web y en la página web de la superfinanciera se refleja todos los fondos activos regulados, ¿sí? Todos los fondos regulados. Esos fondos regulados, por ejemplo, en Colombia superan los 370 fondos en este momento, 370 fondos. Hay empresas que las fichas técnicas aún no las muestran y, y, y no las presentan tan en detalle. Entonces sí hay que tener, siempre tener, por ejemplo, la ficha, quién es el administrador, quién es el gestor del fondo, las políticas que aplican del fondo. Aquí ya lo vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo y este es... Ahora, una claridad. Yo lo que voy a mostrar acá de las fichas técnicas, no tengo ninguna preferencia ni estoy mostrando esto porque tenga algún convenio con una entidad de estas. De hecho, quería era mostrar internacionales para no relacionarlos con nada en Colombia. Pero pues lo ideal es también que ustedes tengan la oportunidad de conocer mucho más información local, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de regulados, hay algunos fondos, pues obviamente hay un control de la constitución del fondo, el objetivo del fondo, la distribución del mismo, cuál es la estrategia de inversión. Entonces vemos acá, por ejemplo, que este fondo, que es un protección vista, es un fondo que busca la preservación de capital, a volatilidad. Lo hemos reflejado aquí en la gráfica, pues solo por presentarlo, pero pues tiene obviamente desde cuándo inició la operación del fondo, el valor administrado en millones de pesos, los valores de unidad de cierre, esto es, digamos, con el componente accionario. Aporte mínimo, ¿requiere aporte mínimo? No requiere aporte mínimo. Adición mínima, tampoco requiere. Retiro mínimo por internet en las oficinas, tampoco aplica. ¿Ok? Entonces aquí viene un tema de características que va referenciando el fondo. Ojo, este fondo, este dinero se hace con un contrato, un documento formal con la entidad. Y cuando es este tipo de fondos de inversión, los fondos de inversión, la disponibilidad de ese dinero no puede estar orientada a temas diferentes a los definidos en la misma ficha técnica de los aportantes o del fondo creado. Entonces, esto no es una captación de dinero,
Esto no es una captación de dinero ilegal. No se está llevando el dinero a entregarlo de forma oculta, no. Aquí se firma un documento, ese documento pues debe estar con unos documentos soportados de identidad, de evaluación del inversionista. Debe contactarse uno con el asesor o el administrador del mismo fondo, y allí pues se hace la apertura normal con las condiciones y cláusulas normales del mismo. ¿Okay? Porque obviamente hay otros tipos de fondos, ¿sí? Pero esos tipos de fondos que no son regulados o que tienen otras situaciones especiales, que tienen altas tasas también, pues tienen obviamente unos riesgos asociados, ¿sí? Eso sucede mucho, por ejemplo, con fondos familiares, ¿sí? Ok, entonces, sanción a comisión por retiro anticipado, no aplica. Porcentaje de comisión, esto es importante porque cuando yo tengo la rentabilidad y esa rentabilidad incluye ese porcentaje de comisión o la administración del fondo, eso es importante tenerlo, porque si no estaría, si no está así, pues estaría por debajo del IPC y no estaría haciendo nada. Bueno, sigamos acá. Hablamos de, bueno, aquí vamos a ver dos puntos importantes. Y es lo que hablamos de rentabilidad. Aquí está. Okay. Segundo. Listo. Esa rentabilidad efectiva anual por portafolio, pues se mira en el último mes, en los últimos 6 meses, en el último año, 2 años, 3 años, ¿sí? Y ahí lo que me permite es confirmar que ese fondo ha tenido un comportamiento Aló. Aló, aló. Hola, ya volvió. Listo, perfecto. Ok. Hay una pregunta en el chat. Sí. Que en el chat, déjame, terminamos acá y ya miro. Ok. Se fue el sonido, se fue el sonido. Bueno, entonces hablamos de rentabilidades del último mes, últimos 6 meses, último año, últimos 2 años, 3 años. Entonces, cuando hablamos de esas rentabilidades, pues yo debo tener una base acorde al tiempo que quiera tener ese fondo, ¿sí? Entonces, estamos hablando que ese fondo va a tenerlo abierto por 3 meses, ¿sí? Entonces, puedo tener un fondo mensual. Ese fondo mensual me va a permitir que pues proyecte una tasa en los últimos 6 meses, por decir algo, 3.57, que es en este caso la rentabilidad. En este caso la rentabilidad. Y me base también en el último año, 4.02. Como este es un fondo tan estable, pues realmente esa tasa se va a cumplir. ¿Ok? Esa tasa se va a cumplir. Lo vemos pues el tipo de gráfica es monótona, ¿no? En este caso. ¿Qué vemos también? Bueno, importante, que tiene también una volatilidad muy baja. Entonces, cuando miro que esa volatilidad es 0.21, 0.46, 0.45 en cualquiera de los periodos, pues realmente es muy baja. Eso quiere decir que es un fondo muy estable.
muy estable y que realmente esa tasa es controlada. Entonces, es importante también tener una evaluación, una calificación del portafolio. Y cuando hago una calificación del portafolio, pues primero debo validar que hay un riesgo de mercado, un riesgo de crédito, y en este caso es este tipo de fondo está evaluado AAA. Ustedes que han escuchado ese tipo de evaluación, pues lo hacen entidades que están dedicadas completamente a esa evaluación, y esa evaluación pues da la calidad del mismo. O sea, el riesgo de crédito, el riesgo de inversión sobre el mismo. En este caso, la entidad calificadora es Fitch. Ok. Ahora, vamos a la distribución del portafolio. Cuando hablamos, mire que estamos hablando de distribución de activos. Y al final, ¿un fondo qué es? Es una distribución interna. Igual así se hace una distribución interna para obtener una rentabilidad. Entonces, estamos hablando que este fondo, por ejemplo, invierte el 70,10 en CDT, en depósitos a la vista el 13,50, en bonos vigilados de Superfinanciera el 4%, el 1,30 en TES, la titularización 1,20, en fin, ¿ok? Entonces, estamos hablando, esta es distribución de tipo de inversión. Ahora, ¿quiénes son los principales inversionistas de este portafolio? Entonces tenemos, por ejemplo, Funda Vivienda con el 1808, o en Banco Bogotá con el 1456 y hacia abajo. Entonces, ¿qué hacen a la final? Miren lo que hacen las entidades financieras. Las entidades financieras diversifican también sus productos, y lo que hacen es, no importa la vivienda donde esté, con sus productos, pues también invierten en protección en esta entidad y hacen una inversión en el portafolio, en este tipo de portafolio. ¿Que podrían tener ese dinero con mayor rentabilidad? Claro que lo podrían tener, pero en este caso ellos diversifican también sus activos para asegurar también su operación. Aquí hablamos, por ejemplo, de la hoja de vida del administrador. ¿Quién es? Ok. Y datos del defensor del consumidor financiero y del suplente. Perdón. Listo. No sé si preguntas hasta ahí. Este es un ejemplo de una ficha, ¿ok? Y ese es de una baja rentabilidad. Tenemos otro tipo de fondos de inversión, por ejemplo este, Credit Core Capital. Es una entidad que es muy conservadora, bueno, tiene muy buenos fondos también. En este caso, tiene este fondo que es Fonval Global Acciones y tiene las siguientes características. En días de pacto de permanencia, bueno, en este caso se presenta que este tipo de fondo tiene 3 tipos de participación, A, B, C, ¿cierto? Y ese ABC, pues tiene, por ejemplo, un saldo mínimo, una inversión mínima, o el tipo B no tiene y el tipo C tampoco. La administración también, que tiene un costo. Bueno, es que claro que en este caso B y C realmente no están aplicando, no están activos, viéndolo aquí en este tipo de productos, estos no están activos. Entonces solo es tipo A, aclaración ahí. Mire, veamos esta evolución. Me parece importante que la veamos. Entonces, porque ya es otro tipo de fondo, y él dice, el fondo de inversión es el crecimiento del capital en forma dinámica mediante inversión mayoritaria en acciones inscritas y transadas en los mercados internacionales, directamente o a través de esquemas de inversión colectiva, incluidos los fondos mutuos y los ETFs, ¿sí? Entonces, este fondo buscará siempre una rentabilidad efectiva anual superior a la obtenida en ese indicador que está relacionando allí, el MSCI. ¿Okay? Entonces, vamos a ver las características de este fondo. Y me gusta mucho esta imagen porque si ustedes lo ven,
y lo vamos a reflejar, por ejemplo, a un SPY, pues está reflejado ahí. Está el comportamiento del indicador ahí, del Standard & Poor's, ¿sí? Entonces, SPY está reflejado ahí. Si usted lo ve y lo analiza, entonces vemos, por ejemplo, que en esta bajada de mercado, pues fue la que se presentó similar en SPY, ¿no? Y lo vamos a ver así también cuando empezó en octubre 10, la caída del mercado igual se ve reflejado acá, ¿sí? En enero, febrero, el bajo del SPY, ahí está reflejado. Entonces, este fondo de inversión está muy asociado a este tipo de índice, ¿ok? Y se ve reflejado allí el comportamiento. Lo que quiere decir que cuando yo invierta en este fondo, pues debo tener muy claro, muy analizado también la estrategia en el momento de entrada y el momento de salida. ¿Sí? Lo que pasa nosotros con las opciones y acciones, también pues lo debemos hacer acá. Es de alto riesgo, pues requiere un trabajo mayor, requiere un monitoreo más permanente, más seguido, y por ende pues está basado en producto, en índices. Ellos hacían aquí, ok, bueno. Entonces mire que la rentabilidad histórica, aquí está negativo, obviamente pues el mercado ha estado a la baja y por ende pues se ve reflejado allí también. Entonces, pero ha tenido en los últimos 2 años, por ejemplo, el 1671, ¿cierto? 1787, en los últimos 3 años. ¿Ok? La volatilidad ha sido en este nivel. El último mes, 16,379. Vamos a ver, y vamos a ver cuáles son las principales inversiones de este fondo de inversión. Entonces, el Morgan Stanley, el SPY, el Edge, el MSCI, y en fin, aquí está su porcentaje y cómo está ubicado. Casi que si uno pudiese hacer este ejercicio reflejado en una composición accionaria similar, pues uno estaría como aplicando el mismo fondo, pero en acciones, ¿sí? En los porcentajes de acciones que se pudiesen adquirir. Eso es. Este es un fondo interesante. Miremos, por ejemplo, el minero energético. El minero energético que tiene también, tiene una permanencia mínima de los afiliados en el fondo y es de 30 días. Aporte mínimo no aplica, adición mínima no aplica. Y aquí vemos el comportamiento viendo la gráfica, analizando la gráfica, anual, mensual y semestral, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo su volatilidad y la rentabilidad. Vamos a ver que en este caso, por ejemplo, el último mes, la rentabilidad de este fondo es del 16,97% en el último mes. Entonces, una estrategia de inversión era un momento de entrada ideal en el fondo, en el último mes, obtener la rentabilidad y en este momento podría definir mi punto de salida en el fondo para llevarme esa rentabilidad a otro fondo de menor rentabilidad y así de esa forma aterrizo la tasa, aterrizo la utilidad que obtuve. Eso, no sé, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Aló? No, claro, Dorian, está todo muy claro. ¿Sí? Okay. Me decían que había preguntas. Había una pregunta en el chat, pero como se desconectó, no vi la... Sí, hay una pregunta de Verónica.
Dice que qué son los fondos buitres y existen en Colombia o solo en Estados Unidos. Sí. Pues allí es básicamente esos fondos de inversión invierten en deuda pública, ¿sí? Y pues allí es importante algo, y es que identifican diferentes empresas, sectores que están a la quiebra, que están a desaparecer, y lo que hace es hacerse la inversión allí. Esos fondos pues aprovechan tener información del Estado, información muy importante para tener utilidades muy grandes en el cierre, en el momento de quiebre de una empresa. Es eso, básicamente. Y pues aquí es que el mercado en Colombia es algo soso, ¿no? Entonces, y controlado. En Estados Unidos pues permite una cantidad de opciones y manejos más diversificados, y en ese caso pues permite ese tipo de inversión. ¿Sí respondí bien? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Cómo se puede comprar esos fondos? ¿Cuáles fondos? ¿Los que acabo de mostrar? Ok. ¿Cómo puedo invertir en un fondo? Entonces ya hablaba que básicamente pues hay unos datos de contacto. Esos datos de contacto, si quieren también, me facilito para que ustedes, eh, pues si acorde al perfil de cada inversionista, lo que yo les sugiero es un tipo de inversión, y ustedes pueden contactar directamente, les doy la información de la persona que administra el fondo, y ustedes van y manifiestan su interés de crear un fondo de inversión. Eso básicamente. Entonces, pero también hay forma de cómo buscarlo, y cómo buscarlo es, ya hablaba que uno entra a Superfinanciera, puede bajar los últimos fondos, o puede hacer una búsqueda en internet de los mejores fondos o fondos más rentables en Colombia, y va a encontrar una serie de valoraciones. Ahora, con el nombre del fondo, usted ya busca la entidad. Pues podemos hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Permítanme ver si lo podemos replicar. ¿Sí? Repito, la información que muestro ahí no es porque tenga algo con esta entidad, ni mucho menos. Simplemente es un ejemplo. Esta es información de emisión de bonos. Ok. Por ejemplo, una emisión de bonos, los bonos naranja, el 30 de noviembre, y aquí hubo los publicaron. A ver si hay unos bonos hipotecarios. Pero podemos hacer la búsqueda desde cero. Mire esto. Este es fidodavivienda.com, ¿sí? Entonces, fidodavivienda.com tiene una serie de productos, y esos productos pues, me van a permitir evaluar cuál sería la mejor opción, ¿sí? Entonces, puedo tener una rentabilidad de fondos, ejemplo. Estas sí están en la página, es muy básica, pero pues me da una información de una rentabilidad mensual, semestral, en fin, y el tipo de fondo. Ahora, ya luego puedo buscar la ficha técnica de ese fondo como tal. Vamos a ver fiduciaria estructurada. Este es de pensiones. Vamos a buscar colectiva superior. Ejemplo. Entonces, informe financiero, ficha técnica. Entonces puedo bajar ahora la de octubre.
¿sí? Y en la de octubre, pues está todo, cada entidad pues tiene su forma de presentar el fondo, pero pues hay, digamos que un formato más generalizado. Miren este es un fondo que es Familia de Fondos de Inversión Colectiva de I+, abierto superior. Y este es un fondo de inversión colectivo abierto, sin pacto de permanencia. ¿Ok? Y aquí vamos a ver, hay tipo de participante, ¿no? Tipo de participaciones. Entonces igual, todas las características, inversión mínima, por ejemplo estos, todos tienen 200.000 pesos, el saldo mínimo 200.000 pesos, y pues todas las características del mínimo. Vamos a ver, por ejemplo, obviamente por la gráfica ustedes ya pueden concluir que es un fondo conservador, ¿no? Aquí vemos un tema de rentabilidad y volatilidad histórica del fondo. Entonces tenemos en el último mes, en los últimos meses, en el año corrido, último año, ideal, acá va a basarse en último año, y este me haría la realidad de ese comportamiento de ese fondo. No sé si me hice explicar bien, ¿alguna duda adicional? Sí, todo claro. Okay. Ese fue un ejemplo de fiducia, pero igual pueden entrar a cualquiera de los fondos regulados que estarían. Permítanme ver si podemos. Yo puedo aquí abrir. Ah, bueno. Miren, les comparto este tipo de. Esta es otra entidad, BBVA. Y aquí hay unos tipos de fondos, ¿sí? Este es otro tipo de informe que me llega para estar pendiente de la rentabilidad diaria, ¿sí? Entonces está un plazo 30, un balanceado global. Entonces es de alto riesgo, ¿no? ¿Cuánto es la inversión mínima acá? Aquí son 5 millones, pero pues este no lo referencia. ¿Por qué? Porque este es un informe de rentabilidad diaria. ¿Ok? Otro punto. ¿Qué más tenemos? Ah, ya. Y en la superfinanciera, voy a ponerlo acá. Reporte, bueno, mire. Entonces tenemos la Superfinanciera de Colombia, y la Superfinanciera de Colombia me da hasta los mismos reportes de rentabilidad de los fondos de inversión colectiva. ¿Ok? También los fondos de inversiones existentes o activos a la fecha. Entonces, puedo tener todo de entidad regulada. Excúseme, pero muchas gracias por la oportunidad de permitirme compartir este otro tipo de inversión. Los que necesiten alguna asesoría, alguna validación, colaboración, estaré dispuesto, no hay inconveniente. Como lo digo, hay que hacer una valoración de cada inversionista, y esa valoración, pues ustedes ya tienen aquí unos puntos, unas preguntas que tienen que resolver, y acorde a eso, pues ya sería aclarar puntos o acorde a información que se encuentre, también solucionarla, y ya contactar al administrador del fondo para abrirlo formal con la entidad. Es eso, pero pueden contar conmigo en lo que necesiten para algún tipo de información, alguna validación, lo que requieran, con gusto.
Listo, Dorian, muchas gracias. Dorian, Listo, mil eso sería gracias. todo. Muchas gracias. Bueno, Gracias, estamos en Dios lo contacto, que bendiga, estén hermano, bien. muy amable. Bueno, un abrazo. Gracias, Dorian. Buenas Igualmente. noches. Muchas gracias, Dorian. Muy amable. Saludos, feliz noche para todos. Buenas noches a Igualmente. todos. Feliz noche a todos. Dios los bendiga. Ya luego le daría más información, hacemos otro chat al respecto de otro Zoom para entrar más en detalle. Este es un proceso básico y de entendimiento de los fondos de inversión. ¿Listo? Buenas noches. Gracias. Ok.
¿sí? E invitar a las personas, te agradecería, porque así vamos a llegar a más personas. Es totalmente gratuito, solo tienes que estar ahí, nada más, y con esto vas a poder aprender qué es programación, qué no es programación neurolingüística, quién puede entrenar programación neurolingüística,